Hola, ¿cómo están? Les envío un saludo y un abrazo fraternal desde la distancia. Mi nombre es Berta Melo, soy psicóloga y coach desde el sur de California en este espacio de YouTube, Un Momento con Berta. Muchas gracias por estar acá, gracias por suscribirte a mi canal y estar conmigo en estos momentos en conversaciones con un contenido positivo que te puede ayudar a hacer esos cambios que todos necesitamos. Finalmente, todos necesitamos un mentor, una guía, puede ser un libro, un terapeuta, algo que nos inspire o que nos dé la fuerza para encontrar esa información que es importante para hacer esos cambios en nuestra vida que ya merecemos. El tema de hoy es cómo identificar a las personas que intentan manipular o que son inmaduras emocionalmente. Hace algunos días me llamaba una persona y siempre comparto casos porque creo que la experiencia es mucho más importante que lo que podemos encontrar en un libro y en la teoría, ¿no? Entonces, me acuerdo que en mi época de universidad siempre tengo en la memoria uno de los profesores que llenaba más sus clases porque era muy didáctico, muy descriptivo y se basaba sus clases en lo que era el estudio de casos. Entonces, en esta modalidad, en esta metodología que él utilizaba de estudio de casos, nos traía muchas historias clínicas que nos hacía analizar, observar en grupo y ver qué tipo de tratamiento, cuál era la característica de personalidad y etcétera, etcétera. Entonces esto nos servía de una manera dinámica para aprender a través de casos que sí existían, de experiencias genuinas. Por eso comparto estas experiencias que me llegan y que para mí son libros inmensos, valiosos, de los cuales podemos aprender. Bueno, esta es una persona que ya pasa los 40 años y que ha tenido una infancia con muchas peleas entre los hermanos, con muchos conflictos en la familia. Obviamente este tipo de cosas marcan a los niños y como siempre digo, la infancia es muy delicada. La infancia es como ese vaso de oro que tienes que cuidarlo mucho porque es costoso, porque tiene mucho valor y hasta lo pones en un lugar especial. Entonces la infancia es este espacio de oro en el que tenemos que cuidar mucho, porque además de valioso, es muy frágil. Y en esa etapa de 0 a 7 años es donde implantamos tantos patrones, tantas creencias que después las traemos a nuestra vida adulta y ni siquiera entendemos por qué pensamos como pensamos o por qué decidimos como decidimos. Entonces, bueno, esta persona se envuelve, va creciendo en un medio familiar con muchos conflictos, muchas peleas y aprende, ella pequeñita, aprende esta estrategia. La estrategia era que cuando todos los hermanos mayores, papá o mamá, estaban peleando, discutiendo y hasta tal vez golpeándose porque había un problema de salud mental, y esto es importante definir, cuando en una casa hay peleas continuas, hay mucho estrés, mucha presión, mucha violencia, ya sea verbal o física, hay un problema de salud mental. No es normal, no está bien y necesitamos buscar la ayuda.
La ayuda puede ser de la maestra, de la escuela, puede ser del sacerdote de la comunidad, puede ser de un grupo de psicólogos que puedan trabajar ad honorem y si tiene los medios, donde un terapeuta familiar. Porque es una cuestión de salud mental y tenemos que proteger la salud mental, tenemos que informarnos más sobre lo que es la salud mental y tener ese campo ideal para protegerla y para poder solucionar cuando existen situaciones que amenazan nuestra salud mental. Bueno, en este cuadro de familia disfuncional, ella elabora una estrategia, porque los niños elaboran estrategias. El problema es que una vez que el niño elabora una estrategia que le sirve, la sigue usando todo el tiempo y hasta la va a usar en su época de adulto. Entonces esta persona aprendió que cuando ella lloraba, todo cedía, se calmaba, le prestaban atención a ella y todos se sentían culpables y ella era la víctima de todo este medio familiar. Bueno, así avanzó, creció, se convirtió en adulto y en cada trabajo o en cada pareja que ha tenido siempre vuelve a surgir estos problemas de conflicto, de violencia verbal que ella cree observar, de maltrato hacia ella, y entonces ella vuelve a usar esa estrategia, que es la estrategia, esta persona vuelve a usar la estrategia del llanto, para llamar la atención, para de alguna manera calmar, aquietar, pero lo que no se da cuenta que está haciendo es que está manipulando y está debilitando mucho más su estado emocional. Este tipo de personas suele además usar palabras muy características como no es mi culpa, es una injusticia, no me prestan atención, no tomen en cuenta lo que yo hago, ¿no? Entonces, hay características de expresión que también enseñamos en las formaciones de coaching para darnos cuenta solamente cuando una persona habla, qué es lo que está pasando con ella y cuál es su dinámica personal. Entonces, este tipo de personas inestables e inmaduras suelen utilizar mucho la palabra injusticia. Son injustos conmigo, no me tratan bien en el trabajo, el gerente es injusto conmigo, es injusto porque a él lo tratan de una manera y a mí otra. Y esto se da en el espacio laboral, ya como adultos. Cuando empiezas a utilizar la palabra injusto, te estás comparando. Y cuando te comparas, estás volviendo a tu etapa infantil. No está hablando, no está funcionando, ni está actuando el adulto. Quien está actuando, funcionando y gritando es ese niño del pasado, es esa niña del pasado que no te permite madurar, que no te deja y no te permite madurar. Otro de los motivos por los que este tipo de personas que son inmaduras emocionalmente y que además de utilizar la palabra injusticia como un medio de compararse, de expresar su baja autoestima también, el otro sentido es la manipulación. Son personas que manipulan su medio, llegando al extremo de que cuando ya se identifican como manipuladores, como inestables emocionalmente, como que lloran, como que piden, como que tienen mucho hambre de este lado emocional, son como gritos que siempre están esperando que les den, que les den, que les den y no dan a otros porque no se han permitido crecer como adultos y se han mantenido en esa etapa de niñez, de ese hogar en conflicto, de ese hogar disfuncional. Lo que hacen las personas en su entorno es que se empiezan a alejar. Entonces, tanto quienes podemos escuchar a estas personas que utilizan la palabra es injusto, es una injusticia, no me tratan bien, es culpa de ellos, que trata de no
tomar la autoría de sus propias acciones y la autoría de las consecuencias de sus acciones. Todo esto tiene que ver con un sistema de manipulación psicológica. Y tanto para las personas que nos encontramos con gente así, puede ser nuestro medio familiar, nuestro medio social o nuestro medio laboral, porque el medio laboral, el contexto laboral es un campo sumamente interesante donde los conflictos se llevan a cabo no por cuestiones laborales, sino porque cada uno lleva en este campo laboral su propio trauma infantil, la poca capacidad para negociar, porque cuando somos niños aprendemos a negociar o aprendemos a manipular, aprendemos a ser víctimas o nos hacemos fuertes. Entonces, cuando hay un ambiente laboral de mucho conflicto, donde la gente no se lleva bien, donde hay alguien que trata siempre de dividir, de manipular o de justificar sus acciones, decir que todo es injusto, estamos hablando de una persona inmadura psicológicamente que está llevando a ese niño que aprendió estrategias inadecuadas para poder solucionar una situación. Entonces, si eres tú la persona que utiliza con mucha frecuencia la palabra injusticia, son injustos en mi trabajo, son injustos en mi casa, siempre me critica mi familia no me valora. Date cuenta que lo único que estás expresando es una necesidad de madurar, una necesidad de trabajar esta área emocional tuya, que ya necesita crecer y dejar de ser niño, dejar de ser niña. Que podemos nosotros enfrentarnos a esas situaciones del pasado y que ya es preciso que aprendamos a digerirlas ya como adulto. Si tienes mucha tendencia a llorar siendo un adulto, siendo un hombre adulto, una mujer adulta, es un síntoma, es un signo de inmadurez psicológica que necesitas trabajar. Lo puedes trabajar yendo a terapia, que es un obsequio, o lo puedes trabajar viendo espacios como este y enfrentándote y conociendo primero que el usar esas palabras como injusto, es la culpa de otros, pobre de mí, te está poniendo en un espacio de víctima. Segundo, que las personas que se ponen en un espacio de víctima no son maduros ni adultos porque no quieren asumir la autoría de sus acciones. Si yo hago algo, voy a tener un efecto, causa y efecto. Y ese efecto, esa consecuencia, tengo yo que asimilarla. Tengo que aprender de las fallas o de las equivocaciones, de los dolores o de los premios y alimentar mi adulto, porque hace mucho tiempo que dejé de ser niña. Entonces a quien tengo que brindar honor, celebrar y alimentar es a esta etapa de hoy, que es mi adultez. Entonces, otra de las cosas que tienes que hacer es aprender a soltar la necesidad de manipular y de manejar a otras personas. Y el soltar, es una habilidad fundamental que te va a dar grandes frutos a nivel social. También es importante identificar cuáles son los motivos detrás de esa necesidad de manipulación. ¿Por qué yo estoy intentando manipular a alguien o controlar a alguien? No hay detrás de eso una necesidad que las cosas se hagan como yo quiero, como cuando eras niño, como cuando eras niña, donde en la medida de lo posible tu mamá o tu papá o tus hermanos mayores intentaban hacer las cosas y agradarte. Pero nuevamente, esa etapa de niño, si fuiste un niño feliz o si fuiste un niño infeliz, ya pasó. La etapa que tenemos ahora es la etapa de adultez o la etapa de madurez o una etapa de vejez en la que tenemos que trabajar en el momento. También es muy importante conocer los límites. Los límites de mis propios actos, los límites de la conducta de los demás para que yo no atraviese esos límites.
Otra forma de demostrar que tienes baja autoestima es cuando estás haciendo comparaciones. Son injustos conmigo en mi trabajo porque mi jefe, a pesar de que yo hago mi trabajo bien, y porque hice esto me llamó la atención y me puso una carta, una alerta, y a mi compañero que está llegando tarde o que grita o que hace cosas, no le ha dado esa alerta. Lo que ahí estás demostrando es nuevamente que te estás comparando, y cuando nos comparamos, lo que estamos haciendo es lucir nuestra baja autoestima. Y la autoestima es el concepto de valor que yo siento por mí misma. Palabras como no es mi culpa, tú eres el problemático, si me haces esto, si pensaras más en mí. Todas estas frases que te hacen dar cuenta que las consecuencias o la autoría está en otras personas y no en ti, no te está ayudando a madurar. Y como no te está ayudando a madurar, tu estabilidad emocional, esos saltos de llantos, de alegría o de bajones de tristeza, están apareciendo porque tú no estás alimentando a la parte adulta y madura, al adulto que ahora eres, al adulto en el que ahora te has convertido y en el adulto del que solo dependes tú. Tú ahora lo vas a alimentar, tú ahora lo vas a educar, tú ahora lo vas a entrenar. Y una de las palabras que no debemos utilizar porque nos victimizamos es injusto. Él es injusto conmigo. Ella es injusta conmigo. La vida es injusta conmigo. Entonces, espero que ahora, antes de decir cosas, puedas escucharte bien. Es una de las habilidades de los coaches y de los clientes que van en los procesos de coaching. Se le enseña eso, la estrategia de aprender a escucharte. Escucha lo que estás diciendo. Escucha lo que otros están diciendo. Habla de manera más específica, de manera más adulta y de manera más efectiva. Y cuando de pronto te das cuenta, porque esto es bien interesante, ya nos damos cuenta de cómo están siendo nuestras expresiones y nos decidimos hacer el cambio y anulamos esa frase, anulamos ese sentimiento de ser víctimas, porque ese sentimiento, como lo he dicho en otros videos, es el peor sentimiento, es el peor sentimiento que existe, que no se lo aconsejo a nadie. Si queremos ser autores de nuestra propia vida, de tener las propias gratificaciones y ganar los propios laureles de lo que estamos haciendo en nuestra vida, el justificarnos, crear excusas y hacernos las víctimas y utilizar la palabra injusticia es lo menos indicado para eso. Muchísimas gracias por estar una nueva tarde conmigo. Te van a llegar estos videos todas las semanas, en viernes o en sábado. Conéctate. Vas a ver una campanita. Haz clic en la campanita, suscríbete. Me apoyas muchísimo cuando compartes este video. Tal vez nosotros no nos atrevemos a decirle directamente a nuestra amiga, a nuestro amigo cuando utiliza la palabra injusticia: oye, es que no estás creciendo, es que, mira, eso significa inestabilidad, deja de culpar a los demás. No nos atrevemos a decirle eso, entonces podemos mandar videos o compartirlos sin decir nada y estamos ayudando a muchas personas y además me estás aportando y ayudando a mí para poner más contenido. Envíame tus casos por privado. También tengo mi página de Facebook que se llama Berta Melo Coach, todo con Berta Melo. En Instagram también Berta Melo. Envíame tus preguntas o las situaciones que estás atravesando y yo las convertiré en una mini clase, en un mini video, en una mini terapia, en una mini consultoría de coaching o de psicología para poderte ayudar y para generar mejores niveles de vida, porque nos lo merecemos. Muchísimas gracias. Un beso enorme para ti
tu amiga, psicóloga y coach Berta Merlo, en un momento.